Perfecto. Espacio a través del cual podamos compartir con todos ustedes de instituciones muy importantes en Colombia nuestros contactos o nuestras alianzas que hemos celebrado de expertos consultores internacionales españoles que ya se encuentran en la línea. Por lo tanto, dado de que el tiempo apremia y que la temática es importante, ¿Se escucha? Omar, no te Estaba hablando, no se Omar, escucha. no te escuchamos. Javier, de pronto lo silenciaste en el momento en que quisiste silenciar al grupo. De acuerdo, un momento, por favor, disculpar. Vamos a ver. Okay. Mira, es importante que todos tengáis los micrófonos cerrados. Voy a silenciar todos los micrófonos y solamente voy a dejar abierto el de Omar. Perdonad un momento. Bueno, nuevamente, no sé hasta dónde me escucharon, pero les doy nuevamente la bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Omar Ramírez, gerente de Fundación Comeva, una empresa del grupo empresarial cooperativo Comeva. Y estamos muy orgullosos en este momento con este webinar de haber invitado a unos grandes colegas, amigos españoles con quienes hemos ido estableciendo una relación de trabajo para poder escudriñar y poder identificar oportunidades internacionales que puedan servir para el desarrollo de nuestro país, de nuestras instituciones, de nuestras comunidades de impacto y en general pues de todas las áreas de impacto. Entonces, no siendo más, queremos compartir con ustedes estas alianzas para que el día de mañana y empezaremos a trabajar de manera conjunta, cómo poder vincularlos a ustedes, a los que consideren pues pertinente y atractivo estas alianzas nuevas para la búsqueda de recursos internacionales. Voy a permitirme entonces leer nuevamente, aunque ya les hemos mandado quienes nos van a acompañar. Entonces, en primer lugar, quisiera presentarles a Eugenio Peral, reconocido experto en desarrollo internacional por más de 30 años y especialmente por su experiencia geográfica en la región de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Gran conocedor de nuestra región y sus instituciones, pero también de los organismos internacionales más importantes en la financiación al desarrollo, como son el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el PNUD, la Unión Europea, la CAF, el BCE, entre otras. Igualmente nos acompañará Alfonso Rodríguez Maroto, consultor en responsabilidad social corporativa y alianzas con empresas, que ha trabajado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y para las Naciones Unidas, y que es un gran especialista en dirección y gestión de fundaciones. Entre ellas ha trabajado con la Fundación CODESPA, Fundación AMRFE, Salud del África, UNICEF, España y Fundación CIDEAL. Igualmente, también nos acompaña Javier Sota, que ha ocupado cargos de responsabilidad en la cooperación española y que ha trabajado con la Unión Europea en Bruselas, con la cooperación belga en Colombia y con CEPAL, Naciones Unidas en Chile. Entonces, no siendo más, es un gusto presentarlos y cederle pues el control a Javier, a nuestro querido amigo Javier Sota, para que continuemos con este webinar. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Muy bien, Omar, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer estar con todos vosotros. Muchas gracias por haberos conectados a este webinar y muchas gracias sobre todo en primer lugar a Fundación Comeva y especialmente a Omar por darnos esta oportunidad de dirigirnos a todos vosotros. Como habéis visto un poco en la documentación y en la presentación que ha hecho Omar, básicamente somos un grupo de profesionales con una amplia experiencia y trayectoria en cooperación internacional, en trabajar con organismos internacionales y me gustaría brevemente, yo voy a actuar como moderador, mi nombre es Javier Sota y lo que queremos es explicaros brevemente cómo vamos a desarrollar este webinar. La idea es que durante 40 minutos Eugenio Peral y Alfonso Rodríguez Maroto nos van a comentar en grandes líneas cuáles son las líneas de financiación que podemos aprovechar, diferenciando entre las multilaterales, las bilaterales y las fundaciones privadas. Y luego, digamos, una vez vista que hay estas oportunidades, vamos a explicar también de qué forma se puede trabajar, de qué forma se puede conseguir esta financiación.
A continuación, aproximadamente dentro de 40 minutos, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un turno de preguntas. Entonces, para que sea más sencillo y para que haya una buena calidad de sonido, os ruego a todos que mantengáis en todo momento los micrófonos cerrados y la idea es que podéis hacer las preguntas a través del chat. Os pedimos, por favor, que cuando hagáis una pregunta identifiquéis la entidad con la que estáis trabajando, la entidad a la que pertenecéis, para que podamos contextualizar mejor las respuestas. Entonces, como os digo, la idea es que yo voy a ir fijándome en cuáles son las preguntas que aparecen en el chat, las voy a ir recopilando y ordenando para poder luego transmitírselas a mis colegas Eugenio y Alfonso, y esa es un poco la idea. Y básicamente la idea es que este webinar pueda durar aproximadamente unos 60-65 minutos. Sin más, le paso la palabra a Eugenio Peral para que a partir de ahora nos hable sobre las diferentes fuentes de financiación con las que podemos trabajar. Creo que mi micrófono está ya desconectado. Javier, ¿está bien desconectado? Correcto, te escuchamos bien. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas noches a los que nos escuchan desde España y buenas tardes a ustedes desde Colombia. Es, como siempre, un placer estar con buenos amigos. Hemos trabajado muchos años en Colombia. En los 2 últimos años, por lo menos, no he estado en el país, pero siempre es un placer reencontrarse con fundaciones conocidas y grandes amigos, como Omar y la Fundación Comeva. En esta presentación vamos a tratar de hacerlo lo más amena posible, pero es un poco densa por la cantidad de información, de datos, de líneas de financiación. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta más concreta, luego vamos a entrar a resolverla. Y vamos a tratar de ser lo más concretos posibles, dentro de una situación que es bastante, dentro de una situación con bastante información, con bastantes líneas, vamos a tratar de ir a lo más concreto. Bueno, en primer lugar, comentarles que la situación excepcional en la que estamos en estos momentos debido a la pandemia ha ocasionado también una situación excepcional en cuanto a la existencia de recursos. Yo diría, Javier, si puedes pasar la pantalla, exacto, eso es. Hay unas frases españolas que siempre decimos, que me imagino que en Colombia también dicen ustedes, al mal tiempo buena cara, ante la adversidad diversidad y el reto nos trae oportunidades. Y realmente este es un caso muy peculiar, puesto que ante la situación, una de las situaciones más dramáticas que el planeta ha vivido tendríamos que irnos a la gran recesión, porque ni siquiera en la crisis financiera tuvimos esta caída en las cifras económicas, en el desempleo, en el aumento de la pobreza que está ocurriendo a todos los niveles, en todos los países, pues nos encontramos con una situación también excepcional en cuanto a que los mayores multilaterales de desarrollo, no solo en la región de los que vamos a hablar hoy, sino en otras regiones también, están creando líneas adicionales de fondos sin precedentes y además con unas condiciones también sin precedentes y relajando de alguna manera, que vamos a hablar a lo largo del día de hoy, las condiciones incluso de selección. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a hablar de las distintas instituciones de financiamiento. Si puedes, Javier, puedes pasar quizá la siguiente slide. Vamos a hablar de instituciones multilaterales, instituciones que trabajan, que tienen varios accionistas nacionales. Vamos a hablar de instituciones bilaterales, agencias de cooperación de desarrollo e instituciones privadas. Y sobre todo vamos a tratar de englobar las distintas temáticas que estas instituciones están aportando. Y vamos a centrarnos, hay muchos tipos de financiamiento, vamos a centrarnos en 3, a lo sumo 4 líneas de financiamiento. Una, los fondos no reembolsables, que llamamos también en algunos casos como cooperación técnica, subvenciones, aquellos fondos que podrían ustedes solicitar y les aportan, les entregan a fondo perdido porque no tienen que devolver en ningún momento. Préstamos, deuda tradicional, a condiciones más o menos ventajosas, de las que ya hablaremos. Líneas de crédito que ustedes pueden ir utilizando según necesidad con las distintas instituciones y inversiones en capital. No me voy a meter en garantías porque es un tema ya más complejo. Podríamos incluso, si hay demanda y hay interés, pues luego a través de sus preguntas podemos entrar un poco más en las distintas instituciones que trabajan en temas de garantías. Entonces, por pasar ya, Javier, a la siguiente diapositiva, vamos a hablar de uno de los principales organismos multilaterales en su región, el Banco Interamericano de Desarrollo, que
Estamos viendo un poco los datos, actualizando los datos de estos días, por ejemplo, y nos encontramos con que de cara a la pandemia, pues el BID ha aumentado en 12.000 millones. 12.000 millones de fondos ahora mismo para la región en condiciones bastante ventajosas de alguna manera, y eso es algo, pero es casi inaudito, y además es un tema de una respuesta inmediata para salud pública, donde han dicho, esto hay que desembolsarlo ya, y se están transfiriendo a los gobiernos, a los gobiernos y a los bancos de desarrollo. ¿Cuáles son los temas que van a atacar con este gran programa de financiamiento multilateral del BID? Respuesta inmediata a la salud, redes de seguridad para las poblaciones vulnerables, productividad económica y empleo, ¿qué más? Y políticas fiscales. Pero lo que más nos interesa en este momento, entiendo la mayoría de fundaciones, por lo que está viendo un poco en los nombres de algunos conocidos, son temas de productividad económica y empleo y respuesta inmediata para la salud pública, donde nos vamos a encontrar con líneas de financiamiento bastante cuantiosas. Por ejemplo, por mencionar un ejemplo, quería decirles también, en algunos casos me van a pedir datos concretos. Yo voy a tratar de siempre que tengamos datos públicos, les voy a hablar de las operaciones que tanto el BID como otros financiadores, otros organismos, pues han hecho. Pero en algunos casos no tengo la autoridad, ni siquiera las operaciones en las que hemos involucrado nosotros, de hablar de nombre de instituciones. Pero siempre que la información sea pública, les voy a mencionar. Entonces, por ejemplo, el último programa aprobado en Colombia, un programa de financiamiento empresarial productivo, 600 millones desembolsados rápidamente para apoyar a las empresas de menor tamaño, las MTs, mediante financiamiento canalizado, en este caso a través de Bancodes. Para el objetivo, incrementar financiamiento productivo por parte para estas empresas, escalar el financiamiento de las inversiones y contribuir a la creación de un mercado de financiamiento. Es una línea bastante rápida y con unas condiciones muy ventajosas en cuanto a periodo de gracia. El préstamo se ha hecho a Bancodes a tipo LIBOR, con lo cual no se supone que estarían pidiendo un tipo mayor del 3 o 4%, pero podríamos entrar luego un poco en los detalles. La primera institución de la que me gustaría, si hablamos del BID, el BID tiene muchas unidades. Las unidades, los departamentos que en este momento nos interesan en esta conferencia son el BID Lab, el que antes conocíamos todos como FOMIN, Fondo Multilateral de Inversiones, que ahora es el Laboratorio de Proyectos de Innovación. Y es, como su nombre indica, que han puesto, es un laboratorio donde cabe todo, proyectos de innovación, proyectos tecnológicos, proyectos innovadores realmente en cuanto a utilización de nuevas tecnologías, escalabilidad de resultados y escalabilidad de beneficiarios. Entonces, han creado distintas convocatorias, por ejemplo, acaban de cerrar una para el COVID-19, pero mantienen otras todavía abiertas para inmigrantes venezolanos, en la región, acaban de lanzar una para proyectos de empresas de turismo, para población senior, para tiendas de barrio. Son convocatorias muy rápidas, con financiamiento bastante rápido y en algunos casos, para muchas de las instituciones que están aquí representadas, puede que sea pequeño, porque la media que nos vamos a encontrar en esos proyectos puede ser de alrededor de, pues en cuanto a préstamos, 1 millón, 2 millones, en cuanto a cooperación técnica, unos 500.000. Si no te importa, Javier, por favor, retrocede a la de BID-Invest anteriormente, a BID-Lab y BID-Invest. Gracias. A la hora de preparar, y perdón que me centre un poco más en esto, luego iré más rápido en otras, porque estas son líneas bastante rápidas y de fácil acceso, entonces creo que merece la pena que nos detengamos. A la hora de preparar una propuesta, por ejemplo, para el BID-Lab, cuando en algún momento nos sentemos a trabajar alguna propuesta, vamos a pedir 5 páginas o incluso menos, donde describamos de forma muy clara cuál es el problema que queremos atacar, cuál es la solución, cuál es el impacto que queremos tener, los beneficiarios a los que vamos a llegar, el implementador y cómo vamos a escalar nuestros recursos e incluso el número de beneficiarios y el presupuesto. Y también a nivel de presupuesto vamos a hablar de escalabilidad, de contrapartidas. Entonces, con esas 5 preguntas, respondiendo a esas 5 preguntas, podemos ya plantearnos un concept note, un perfil para el BID-Lab. La otra unidad importante del Banco Interamericano de Desarrollo, que a muchas de las instituciones que están hoy representadas nos van a interesar, es el BID-Invest, lo que antes se llamaba la Corporación Interamericana para el Financiamiento. Es, en este caso, una unidad que va a financiar
no hay fondos de cooperación técnica no reembolsable como tendríamos con el BitLab, pero tienen unos fondos mucho más cuantiosos para financiar deuda, que hablamos antes, para financiar líneas de crédito o para financiar inversiones. Y aquí nos vamos a encontrar desde presupuestos de 1, 2 millones, 10, 15, 20 y seguimos sumando. Aquí no hay una limitación, hay una limitación específica y podemos poner algunos de los ejemplos de algunos proyectos que se han otorgado en Colombia. Por ejemplo, hace unos meses, pues se acaba de conceder una operación que una vez más puedo hablar porque es público ya en la página web del BitInvest, de un crédito, un préstamo a Bancamia de 20 millones para activar las microfinanzas, una operación de equity de inversión en capital con los fondos colombianos Más Equity Fund y Ultra Fund, otro préstamo con Bancoldes para apoyar a las pymes, o sea, de 160 millones. Aquí ya vemos que las limitaciones, no hay tales limitaciones en cuanto a deuda. Lo único que sí que nos vamos a dar cuenta es que el BitInvest, como a diferencia de un banco corriente, un banco comercial que usted puede encontrarse en su país o en la región, además de unas tasas de rentabilidad y de retorno sobre la inversión o de retorno sobre la deuda, lo que les va a pedir también son algunos indicadores sociales, indicadores de impacto ambiental, indicadores de gobernanza, una serie de indicadores donde nos vamos a centrar también a la hora de que tratemos de preparar una propuesta. No solamente es decir, esta es mi rentabilidad, sino esta es también mi rentabilidad social, llamémoslo de alguna manera. Javier, si quieres podemos continuar con el Banco Mundial y luego podemos resolver algunas preguntas de esto. El siguiente organismo multilateral con el que trabajamos bastante y que tiene una presencia bastante importante en la región es el Banco Mundial. Con el Banco Mundial podemos hablar que tiene dos líneas principales. Las líneas de reconstrucción, que sería como lo que es el banco, que trabaja directamente con el gobierno, con préstamos para mejorar los temas económicos, para mejorar la fiscalidad, para mejorar los programas macroeconómicos, diríamos. Pero luego tiene una línea muy importante que viene a ser lo que es el BitInvest, pero a una escala mundial, que es la IFC, la Corporación Financiera Internacional. Y que tienen en estos momentos, a través del banco y a través de la IFC, en los 3 últimos meses, y por ese tema de excepcionalidad del que hablaba, se han aprobado 65 líneas de crédito en temas como fortalecer los sistemas de salud, mejorar o escalar los proyectos, los programas sociales, apoyar a las pymes, mejorar el trabajo, conservar el trabajo, facilitar servicios médicos. Entonces, nos encontramos con que son líneas que probablemente la mayoría de instituciones que estamos ahora mismo representados hoy aquí en la conferencia tocan algunos de esos temas. Pues hay 65 líneas de crédito, algunas de ellas se están agotando rápidamente, pero hay muchísimos fondos que están en estos momentos dedicados a eso. De hecho, ahora mismo la IFC en estos sectores mencionados ha puesto 8.000 millones en líneas de financiamiento. Algunos a través de bancos comerciales, o bancos de desarrollo, antes he mencionado el tema Bancoldes, pero otros directamente a los sectores más importantes de la economía. En este caso, me gustaría mencionar que, por ejemplo, haciendo un análisis de las bases de datos de IFC, que bueno, en este caso no son públicas, pero hemos hecho algunos trabajos también con ellos para analizar el impacto de sus préstamos, veía que para Colombia, pues los sectores más importantes son finanzas y seguros dentro del sistema financiero, el sector de alimentación, las energías, en este caso renovables, autopistas y salud. O sea, una vez más nos encontramos con que gran parte de los sectores que están aquí representados son los sectores principales donde la IFC, el Banco Mundial, está invirtiendo en Colombia. Entonces, yo creo que nos tiene que dar un poco claro, volvemos a lo mismo, una vez es una solicitud de préstamo, o es una solicitud de una línea de crédito, o es una solicitud de inversión en capital de nuestras empresas, lo que vamos a hacer a IFC con unas características financieras, por supuesto, tenemos que hablar de sostenibilidad, tenemos que hablar de coeficientes de liquidez, tenemos que hablar de coeficientes de rentabilidad, pero otros temas que hablaremos bastante a lo largo de esta presentación, como son pues temas de localización de los ODS, es decir, a qué ODS está apuntando mi institución, cuál es mi trabajo con las comunidades, cuál es mi trabajo con el medio ambiente, cuál es mi trabajo por la reducción de la pobreza. Esos son los componentes que tenemos que trabajar también en una convocatoria con la IFC, en una propuesta.
Y sin más, lo que haría sería pasar un poco la palabra a mi compañero Alfonso Rodríguez Maroto para que también pueda mencionar lo que están haciendo empresas multilaterales como Europay, la Unión Europea en Colombia. Muchas gracias, Eugenio. Me gustaría comenzar hablando de la Unión Europea a nivel general, que sin duda a duda es uno de los grandes donantes de la cooperación. La Unión Europea tiene una serie de instrumentos. Vamos a hablar inicialmente del instrumento que más nos interesa, que es el de cooperación internacional para el desarrollo. Y en el caso de Colombia, que es un país prioritario para la Unión Europea, vamos a destacar dos grandes pilares, que son el relativo al fortalecimiento de la democracia y la promoción de la paz, y luego las iniciativas de desarrollo rural, seguridad alimentaria, turismo y cultura, y medio ambiente y energía. Bien, vamos a concentrarnos ya en un caso concreto. Vamos a hablar de una convocatoria que tuvo lugar a finales del año pasado y que es una convocatoria para organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué considera la Unión Europea como sociedad civil? La Unión Europea tiene una serie de categorías que son las siguientes: organizaciones comunitarias, fundaciones, centros de investigación, universidades no públicas, cooperativas, asociaciones profesionales y empresariales. Como veis, es un listado muy amplio cuando hablamos de las asociaciones de sociedad civil. Bien, pues esta convocatoria para estas organizaciones se publicó en el año 2019 con un presupuesto de 9 millones de euros. Estos 9 millones de euros, para acceder a ellos, pueden hacerlo directamente entidades de los países miembros de la Comisión Europea o pueden hacerlo, en el caso de Colombia, instituciones colombianas. El requisito es, uno, que se registren en un registro de la Unión Europea, que es el PADOR. El siguiente requisito es que sean entidades que lleven más de 5 años con personalidad jurídica. Y el tercero, que en el lugar donde vaya a tener lugar la acción, deben haber trabajado al menos durante los 3 últimos años. ¿Cuáles son los objetivos que esta convocatoria cubre? Bueno, tiene 3 lotes, es decir, divide el presupuesto en 3 grandes lotes, que serían el de iniciativas socioeconómicas y tecnológicas. Luego estaría el apoyo a plataformas y redes de organizaciones de la sociedad civil. Y la tercera sería la mejora de la gobernanza y de los temas territoriales, es decir, trabajando directamente con los municipios y con autoridades locales. ¿De qué fondos estamos hablando? Una convocatoria de este tipo tiene un importe mínimo de unos 800.000 euros y un importe máximo medio de 1.200.000, 1.300.000 euros. Bien, ¿qué actividades son las que se financiarían en el marco de esta convocatoria? Hay 2 grandes pilares, que son generación de ingresos y la segunda es educación formal y capacitación. En relación a la primera, en generación de ingresos, estamos hablando de apoyo a emprendimientos y empresas rurales, agropecuarias y no agropecuarias, turismo responsable, cultura, transporte y comercialización. Se financia también fortalecimiento de la gestión empresarial. Estamos hablando de apoyo a la administración, al control, gerencia y manejo financiero, y apoyo a la comercialización de los productos. Destacar también entre las actividades el hecho de estrategias para fortalecer la actividad productiva y el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías limpias. También se financian el que haya entidades que puedan certificar sus productos según las normas internacionales. Y en el área ya de educación formal y de capacitación hay una serie de actividades de formación técnica para artes y oficios, para sector agropecuario, empresarial, liderazgo, y luego una serie de entrenamientos técnicos que están más centrados en el mejoramiento de productos, en la comercialización local, regional y nacional, y en el apoyo a una serie de seminarios, talleres, conferencias y giras para que estas empresas puedan difundir y relacionarse con otras instituciones y vender sus productos. Por último, se financia también el uso, cómo hay que utilizar los datos, el Big Data, y cómo tener una mayor presencia en las redes sociales. De esta manera pasaría el testigo de nuevo a Eugenio Peral.
No se le escucha. Sí, No estamos, Javier, no estamos escuchando. De acuerdo. Entonces, quizá he sido yo el culpable que lo he silenciado. Bueno, pues repito de nuevo. Les decía que retomando la presentación a las organizaciones multilaterales, quizá, Javier, nos tenemos que ir todavía a la diapositiva anterior, los multilaterales, nos encontramos con dos instituciones todavía muy importantes en la región. Una de ellas fundamental, la Corporación de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina, que además tiene sede en su país, en Bogotá, una sede principal, y que ha desarrollado también una serie de líneas muy importantes en este periodo de la pandemia. Entonces, por ejemplo, una línea de bastante facilidad también, o digamos, no de facilidad, de rapidez en accesión a los fondos, el Fondo de Innovación Social, el que se ha dotado con 10 millones de dólares para apoyar empresas y emprendimientos que brinden soluciones innovadoras con impacto positivo y efectos a corto plazo para contrarrestar todos estos impactos negativos que está teniendo el COVID. También ha creado un fondo, el FIDE, Fondo de Inversión y Desarrollo Empresarial, para apoyar a las pymes y se ha vuelto a dotar con más fondos para mejorar la capacidad de respuesta sanitaria, optimizar la implementación y reducir el impacto de externalidades en los distintos ámbitos, el social y económico, y proveer soluciones tecnológicas. Vemos que el tema, hay palabras que ya ven que yo repito bastante, soluciones tecnológicas, innovaciones. Por ahí van a ir los tiros. Hay bastante incorporación de nuevas tecnologías en la mayoría de las propuestas. Venga del Banco Mundial, venga del BID, venga de la Unión Europea, venga de la CAF en este caso. Los sectores priorizados, una vez más, nos encontramos con muchas de las instituciones que están aquí hoy representadas. Salud, sector sanitario, soluciones a favor de las empresas, de pymes, de creación de empleo, emergencia sanitaria, etcétera, etcétera. Y luego, una facilidad que es importante en estos momentos, que también se ha dotado de más presupuesto y de más rapidez para apoyarles a ustedes, a las pymes, a las instituciones, y que muchas veces va directamente, es la facilidad, lo que llaman el FRA, la facilidad regional de apoyo anticíclico, perdón. Esta en muchos casos se va a hacer a través de los bancos de desarrollo nacional, a través de operaciones reembolsables, préstamos, líneas de crédito, garantías, inversiones, pero apoyos también no financieros, que van a facilitar programas de conocimiento, programas de desarrollo de estrategias, transferencias de intercambio, siempre en favor de las MIPYMES. Esto no va a ser para particulares, para clientes particulares, va a ser para MIPYMES. Entonces, esa facilidad regional que han creado la CAF, la FRAC, por el nombre que les decía, pues está disponible y con bastantes recursos. Y luego, una vez más, y viendo un poco las instituciones microfinancieras que están apareciendo en la conferencia también hoy, pues hay bastantes líneas de apoyo a las organizaciones microfinancieras, tanto reembolsables como no reembolsables, esta peculiaridad. Y por último, por terminar ya con las instituciones multilaterales, si bien es más regional para Centroamérica, también Colombia es un país socio y tiene líneas, de hecho, algunas bastante importantes, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, que dentro de sus líneas tiene líneas de financiamiento directo para ustedes directamente, a las instituciones, pymes, cooperativas, empresas, o a través de instituciones financieras intermediarias, que podríamos ir, o por líneas de cofinanciamiento, podríamos una vez más estar hablando de los bancos de desarrollo. El Banco Centroamericano de Integración Económica, nos vamos a encontrar, como con los bancos anteriores, puede prestar preferentemente a mediano y largo plazo, pero podría prestar, dependiendo del tipo de fondos, a corto plazo. Y siempre, normalmente, nos vamos a encontrar con líneas con tipos de interés muy, muy adecuados. Por ejemplo, estaba viendo que dentro de las líneas de emergencia que han creado estos días también, pues hay programas de apoyo a competitividad, programas de fomento a los sectores productivos, programa de comercio exterior, programa de apoyo a financiamiento de infraestructura municipal, que creo que había algunos gobiernos locales también, programa de liquidez y expansión del sistema financiero. O sea, hay toda una serie de líneas que ya iremos hablando en más detalle, que están creadas pues, para apoyar a la mayoría de las demandas que nos vamos a encontrar en sus distintos sectores. En este caso, por hablar de los últimos 2 años, bueno, concretamente en el último año, pues el Banco Centroamericano de Integración Económica ha financiado más de 300 millones, hay 300 millones, 266 millones aprobados en Colombia en el último año. O sea que realmente hay operaciones que se están financiando y es bastante rápido también, una vez más, bajo esta situación excepcional de la pandemia. Y pasando a las agencias bilaterales, las agencias
de cooperación de desarrollo nacionales, vamos a hablar de las que más conocemos o de las que más trabajamos y que tienen impacto en su país en este caso. Vamos a hablar de la Agencia Española de Desarrollo, y vamos a hablar de la Agencia Americana, USAID, y de la Fundación Interamericana, que es la Agencia del Congreso. Concretamente, con USAID ha creado una línea de la que voy a hablar, la primera de ellas en estos momentos, porque está teniendo bastante aceptación y bastante impacto en la mayoría de los países de la región, que es una línea que se llama Juntos Mejor, Better Together, Juntos es Mejor, viene a llamarse. Y es una iniciativa global para identificar, financiar y escalar soluciones innovadoras en temas de apoyar a la población venezolana. No solo a la población venezolana, porque dice tanto venezolanos, donde quiera como se encuentren, como innovadores alrededor del mundo para apoyar a estos afectados de la crisis regional venezolana. Entonces, pues en este caso podrían apoyarse instituciones colombianas que están trabajando con población venezolana en diáspora en Venezuela. Las líneas de financiamiento en este caso con Better Together, pues vamos desde los $25.000 para una simple idea que están financiando hasta 1.500.000, pasando por un prototipo de 250.000, un proyecto de validación de 500.000. O sea, es una línea bastante rápida, en algunos casos está tardando menos de 3 meses en aprobar, y como les digo, pues son fondos importantes porque llegan hasta 1.500.000 en fondos de cooperación técnica no reembolsable. El tema de la población venezolana es un tema prioritario para el gobierno de Estados Unidos. Los objetivos que la oficina de USAID está defendiendo o son principales en estos momentos para Colombia son el tema de democratización de las instituciones, promoción de la reconciliación de poblaciones vulnerables, mejorar las condiciones para el crecimiento económico inclusivo en la zona rural y fortalecer la resiliencia ambiental, así como reducir las emisiones ambientales. Entonces, esos puntos, esos 4, tenemos que tenerlos en mente siempre a la hora de preparar una iniciativa para USAID. Y dentro del capítulo que han creado, no llega ni un año desde que se creó, que es el tema New Partnership Initiative, la iniciativa de nuevas asociaciones, pues si estamos dentro de estos 4 objetivos, también podemos tener acceso a fondos, porque tienen que presentarse de instituciones locales, podemos tener acceso a fondos bastante importantes. Una vez más, como antes les mencionaba con el BID, un concept note, un perfil de 5 páginas para presentarnos a estas iniciativas de USAID con fondos no reembolsables de bastante cuantía. La siguiente institución bilateral americana con la que hemos trabajado bastante y con bastante impacto también en su país, en Colombia, es la Fundación Interamericana, la Inter-American Foundation, que es la fundación del Congreso de Estados Unidos para Latinoamérica. En este caso, todos son fondos no reembolsables, son fondos más pequeños, pero también bastante rápidos, y apoyan a organizaciones comunitarias, desde los $25.000, lo más pequeño, hasta los $400.000. Es importante mencionar el tema de los $25.000, a lo mejor algunas instituciones aquí dirán, son fondos muy pequeños, pero en otras presentaciones que hemos hecho nos encontramos con cooperativas muy pequeñitas, cooperativas rurales o comunidades de base indígenas, por ejemplo, donde nos decían no podemos solicitar un apoyo de más de $40.000 a $50.000 porque no tendríamos capacidad. Aquí encajaría bastante bien la Fundación Interamericana, con sus objetivos de agricultura sostenible, participación cívica, habilidades laborales y desarrollo empresarial, derechos humanos, un largo etcétera, y además respuesta a la crisis de Venezuela. Una vez más vemos la importancia para el gobierno de Estados Unidos en los proyectos que tienen que ver con la respuesta a la crisis venezolana y a la inmigración. Habría muchos temas que podríamos entrar en cualquier momento, por si hay preguntas sobre esto, sobre qué tipo de propuestas financia la Fundación Interamericana y cuáles no. O sea, hay una serie de características bastante, además son públicas, podemos entrar si luego quieren mayor detalle. Pero lo dejaríamos para después y pasaría la palabra a mi compañero Alfonso que nos cuente un poco más sobre la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Gracias, Eugenio. La Agencia Española de Cooperación Internacional es el organismo que está integrado en el Ministerio de Exteriores de España y que lleva a cabo la ejecución de los programas de cooperación al desarrollo de España. La agencia, en el caso de Colombia, tiene firmado en noviembre del año 2015 un marco de asociación país con Colombia. Eso significa que las instituciones colombianas y las españolas han trabajado conjuntamente las líneas maestras, la geografía y los temas, las temáticas que quieren financiarse. En el caso de
de Colombia destacan como lugares preferentes a la hora de recibir estas subvenciones y ayudas y proyectos el departamento de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar, La Guajira y Bogotá. ¿Cómo funciona la Agencia Española de Cooperación Internacional? Tenemos tres grandes categorías. Está la categoría de convenios, que son para montos medios de 2 millones, 3 millones de euros y que tienen una duración de hasta 4 años. Tenemos una segunda categoría, que es la de proyectos de desarrollo, que tienen una duración de unos 2 años y estamos hablando de unas subvenciones en torno a los 450, 500.000 euros. Y luego, hace un par de años, salió una nueva categoría o instrumento que se llama acciones de innovación. ¿Por qué? Porque la Agencia Española de Cooperación Internacional considera que hay tres actores, que son la empresa, las universidades y las ONGs, y que es importante que estos tres actores puedan realizar proyectos conjuntos. En esta convocatoria de innovación pueden presentarse una universidad con una empresa, o una universidad con una ONG, o una empresa con una ONG. Estamos hablando de proyectos también en torno a los 400.000 euros. Es una convocatoria anual que sale publicada normalmente en los meses de junio o julio y que tiene mucho interés. ¿Qué es fundamental a la hora de trabajar con la Agencia Española de Cooperación Internacional? Es fundamental que las entidades colombianas tengan un socio en España. ¿Por qué? Porque si tienen ese socio, pueden ya empezar las relaciones con él, pueden ir hablando del proyecto que quieren presentar y pueden estar analizando las convocatorias que van publicándose. ¿Qué socios existen en España? Pues hay un gran número de entidades no lucrativas, como son fundaciones y asociaciones, pero también federaciones, cooperativas e incluso nos encontramos también el caso de club de fútbol, como ha ocurrido con el Barcelona o con el Real Madrid. Pues bien, lo que es fundamental es que estas entidades colombianas puedan acercarse a organizaciones españolas para ir juntos con un proyecto a la Agencia de Cooperación. Por eso, una de las cosas que creo que aportamos un valor añadido desde SDI es la posibilidad de conocer muchas entidades españolas, por nombrar algunas: Cáritas, Entre Culturas, Intermon Oxfam, Codespa, Cruz Roja. Es decir, hay muchas entidades a las que ustedes se pueden dirigir y empezar ya a crear una relación y la posibilidad de presentar un proyecto conjunto. Así que más o menos aquí creo que tienen ya una pequeña idea de lo que está haciendo la Agencia de Cooperación. Paso la palabra a Eugenio de nuevo. Vale, muchas gracias, Alfonso. Disculpen que no sé por qué siempre pongo el teléfono, el micrófono en mute y luego no se me oye. Muchísimas gracias, Alfonso. Como me dice el moderador que vamos un poco mal de tiempo, voy a abreviar lo más rápido posible. Si puede pasar, Javier, a la siguiente slide. Hay un tema que ha empezado ya a mencionar Alfonso de la cooperación con fundaciones, con ONGs. Uno de los temas con el que trabajamos bastante también es el apoyo con fundaciones privadas. ¿Por qué es importante? Primero, porque en algunos casos los fondos que se necesitan son fondos, como decía antes, son fondos pequeños, son fondos... no, yo creo que puedes volver al anterior, Javier, la anterior slide, por favor. Son fondos pequeños donde una fundación como la Fundación Citi, la Fundación Banco Santander, que puede estar apoyando con fondos de 15.000 euros, 30.000 euros en el caso Santander, o la Fundación Citibank, tampoco son fondos mayores, pero nos permiten en muchos de los casos apalancar. Por ejemplo, una organización con la que trabajamos, con Counterpart International, Contraparte Internacional, que nos permite apalancar en aquellos fondos donde no tenemos los fondos de contrapartida. Lo mismo nos puede pasar con la Fundación For Open Society. Entonces es importante tener esta serie de fundaciones con las que trabajar, que en algunos momentos pueden ser aliados. De hecho, antes decíamos Better Together, que me gusta mucho el nombre de la iniciativa de USAID, es mucho mejor trabajar
en alianza con una fundación de este tipo. Podríamos hablar incluso de la Fundación Codespa, que mencionaba Alfonso, la Fundación CIDAL, Cáritas. Trabajamos últimamente también mucho contra la fundación americana que se llama Food for the Poor. Entonces, tratar de involucrar a estas organizaciones que nos pueden apoyar primero en cooperación técnica, en algunos temas que ellos tienen mucha más fortaleza que nosotros, o que en este caso sus instituciones, con fondos de contrapartida, y sobre todo pues dando un poco más nombre y más fortaleza a la iniciativa. Y le puedo asegurar que una propuesta que lleve el sello, por ejemplo, de Open Society o de Bill and Melinda Gates, va a ser mirada de una manera mucho más benevolente, de alguna manera diría, por una institución como USAID, como IFC o como otras instituciones de las que hemos mencionado. Entonces, para nosotros es muy importante tener esa vinculación con estos actores privados, que son fundaciones, bien porque son pequeñas donaciones o pequeños fondos no reembolsables, pero sobre todo por la parte de buscarnos aliados estratégicos que nos van a acompañar en la propuesta. Y ya, antes de que me digan algo, ya lo dejo aquí y luego, si queremos, abundamos más en las preguntas sobre este tema. Muchas gracias, Eugenio, Alfonso, por todo. Como hemos visto, hay una gran posibilidad de fuentes de financiación. Entonces, nos están llegando algunas preguntas. Y efectivamente, por ejemplo, nos pregunta Ana Milena, un poco nos dice de qué forma concreto podemos trabajar. Entonces, ese es precisamente lo que vamos a abordar ahora y un poco, digamos, sobre todo lo que queremos un poco explicaros es por qué trabajar con SDI y de qué forma habría que hacerlo. Le paso la palabra a Alfonso. Gracias, Javier. Vamos a ver, SDI yo creo que tiene una fortaleza y es el grupo de personas que llevamos trabajando una media de 25-30 años en el mundo de la cooperación. Conocemos muy bien las fuentes de financiación, tanto europeas, americanas, españolas y de organismos internacionales. Por otro lado, sabemos que hay que cuidar mucho la relación con los responsables y con los directores de estos organismos, que son los que conocen muy bien los instrumentos, las convocatorias y con los que hay que mantener una relación de transparencia y de confianza. Por otro lado, también considero que para nosotros es muy importante el hecho de acercarnos a las instituciones con buenos proyectos. Es decir, nuestra idea siempre es conocer las entidades, es decir, conoceros a vosotros, preparar conjuntamente buenos proyectos que encajen perfectamente en las convocatorias en cuanto destino geográfico, tipo de proyecto, temática, monto, y lo que hacemos, creo que es uno de nuestros fuertes respecto a otras instituciones, es que tenemos socios, entidades que han trabajado con nosotros y entidades que tienen un prestigio y una experiencia que es siempre un aval a la hora de presentarse con ellos a proyectos internacionales. Bien, a continuación, Eugenio nos va a decir también un poco, nos va a dar algunas indicaciones sobre, de forma más concreta, cómo se puede trabajar todo este tipo de oportunidades. Gracias, Javier. Pues, si puedes, exacto, te iba a decir pasar al siguiente slide, que había preparado unas notas. ¿Cuál es el proceso que Sustainable Development Initiatives podría hacer con ustedes en caso que, por ejemplo, estén interesados en alguna de las propuestas de financiación y vean que tienen una cierta dificultad pues, para acercarse al financiador o, bueno, que quieren algún apoyo en donde le podemos dar alguna asistencia técnica o financiera en este caso? Lo primero que vamos a hacer en este caso es, cuando veamos que hay un interés, es pedirles que nos envíen una propuesta con una información muy básica. Y la información muy básica es de lo que estamos hablando, que es lo que ya han visto que van a pedir los multilaterales. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son nuestros clientes, beneficiarios o hábitat en que queremos impactar? ¿Cuál es el presupuesto que necesitamos? Incluso qué tipo de modalidad, si necesitamos cooperación técnica, si necesitamos préstamos, si necesitamos una inversión en capital. Y, finalmente, ¿cuál es nuestra institución? ¿Con qué fortalezas contamos? Con esa información, nosotros vamos a hacer un análisis de diagnóstico. Vamos a hacer un análisis y un diagnóstico institucional donde nos vamos a fijar en unos cuantos aspectos, pero fundamentalmente lo que antes he mencionado: financiero, social, ambiental y de gobernanza. Es el FASG que llamamos. Entonces, con esa información nos va a dar una idea de en qué situación está la institución para presentarnos al financiador
o al donante o a la fundación correspondiente para, con la propuesta o con el proyecto que tengan en mano. Cuando vemos que hay posibilidades, porque hemos hecho un estudio, ese estudio de viabilidad, hemos hecho un estudio de los financiadores, los distintos tipos de financiación que existen para las necesidades que tiene la institución, vamos a entrar ya más de lleno. Ese diagnóstico, ese estudio de viabilidad que mencionábamos antes, se va a convertir en un diagnóstico bastante estricto, porque es lo que nos van a preguntar en cuanto toquemos la puerta de lo que hablamos antes, del BIT-Invest, la IFC o cualquier otra fundación de los financiadores. Entonces, vamos a preparar ese diagnóstico completo, focalizándonos en los aspectos financieros, sociales, ambientales y gobernanza, y vamos incluso a avanzar en la información que también nos van a pedir, elaboración de documentos requeridos. ¿Qué son esos documentos requeridos que puede ser? Pues nos pueden pedir un informe de impacto ambiental. Pues si el estudio ya lo tenemos, pues mucho mejor. Un estudio de impacto social, de trabajo con las comunidades. ¿Cuáles son nuestras fortalezas en género? Una serie de estudios que, como ya conocemos, que los piden siempre, vamos a ir avanzando y vamos a ir preparándonos. Y luego una parte que para nosotros es muy importante desde series, que es la planificación estratégica. Sabemos dónde queremos llegar, tenemos un proyecto, pero realmente ¿cómo queremos llegar a ese proyecto? ¿Cómo queremos llegar a cuáles son nuestras actividades? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿En qué tenemos un valor añadido? ¿Y dónde queremos crear ese valor añadido? Entonces, una vez más, vamos a trabajar con ustedes bastante esa parte del todo el tema de planificación. El tema de localización de los ODS. Antes mencionamos, esta hoja que yo siempre tengo muy cerca de mí, ¿cuáles son los ODS a los que podemos decir? Atacamos a 2 ODS, localizamos 2, 4, 6 ODS. Vamos a ver temas de innovación. ¿Cuáles son los temas innovadores? Hemos hablado bastante de la tecnología, es muy importante. ¿Cuáles son nuestros temas innovadores? ¿Cuál es la aplicación de nuevas tecnologías? ¿Cuál es la escalabilidad? La escalabilidad no solamente en número de beneficiarios, en el impacto de nuestro proyecto, en el hábitat en el que actuamos, sino también la escalabilidad incluso en nuestros recursos. Pedimos $1 millón, pero estamos poniendo 500.000 o vamos a llegar con la concesión de este proyecto a 3 millones porque lo vamos a cofinanciar con otras fundaciones que están entrando también en el proyecto. Vamos a trabajar también bastante el tema de la formulación de un plan de negocios, pero un plan de negocios no convencional, que quizás están ustedes más acostumbrados, lo que llamamos el plan de negocios inclusivo, basado muy de lleno en los temas sociales, ambientales y gobernanza, que una vez más son los temas que ahora mismo preocupan para las instituciones. Yo antes les decía brevemente que muchos de los financiadores ahora han relajado sus requerimientos. Les puedo comentar el ejemplo que nos pasaba la semana pasada. Hace unos días era bastante complicado, hace unos meses, era bastante complicado conseguir financiamiento para una cooperativa de ahorro y crédito, una institución microfinanciera que tuviera unas tasas de morosidad por encima del 8 o 10%. En estos casos, perdón, del 8 al 10% no, por encima del 5 o 6%. En estos casos la situación está relajada, que estamos presentando proyectos para cooperativas y microfinancieras con un 10-11% y no, o sea, están pasando todos los comités de selección. Lo mismo con tasas de rentabilidad. Se supone que no podemos esperar las mismas tasas de rentabilidad en los últimos 6 meses y en la proyección de los próximos 2 años que las que hemos tenido en los últimos 6 años. Entonces, vamos a trabajar ese plan de negocios muy basado en temas sociales y en temas actuales. Y luego vamos a trabajar un poco la parte de la imagen. Yo creo que es importante que pensemos que nuestra imagen en algunos casos no es una imagen de una pyme. O sea, tenemos que cambiar el tema de una imagen de una pyme que hace negocios, sí, pero ahora lo que tenemos que hacer es una imagen social, una imagen de una pyme que trabaja por la mejora del ambiente, una pyme que está preocupada por los temas de gobernanza, por poner algunos ejemplos. En caso de cooperativas sería un tema distinto. Buscaríamos los aliados de los que hemos mencionado a lo largo de la presentación, mi compañero Alfonso, cuáles serían nuestras mejores contrapartidas, y cuando tenemos todo empaquetado, realmente es cuando preparamos ese proyecto y lo presentamos. Lo llevamos al financiador, al multilateral, y ahí nos salimos un poco al margen. Durante ese tiempo de presentación del proyecto, normalmente dependiendo del tipo de financiación, hemos hablado de financiación rápida, 2-3 meses o menos de un mes, pero financiación depende, si estamos hablando de un crédito de 15-20 millones de dólares, pues puede tomar algo más de tiempo, pero normalmente en ese caso ya nos separamos un poco de la institución y estamos simplemente pendientes de las preguntas que pueden llegar de los financiadores. Si el proceso está bien hecho y hemos ido haciendo ese acompañamiento exacto,
realmente no deberíamos tener muchas preguntas, pero no obstante siempre va a haber alguna pregunta y siempre van a pedir algún documento que falta. Entonces, en ese momento volvemos a hacer ese acompañamiento, pero esa es la interlocución que van a tener ustedes directamente con el financiador. Ustedes entregan la propuesta en la oficina de Bogotá, nosotros hacemos un poco el lobby o de alguna manera el cabildeo en Bruselas, en Madrid, en Washington, en Bogotá o en Tegucigalpa. Pero ese sí un poco el acompañamiento. Y con tratar de que también hay una cosa que es importante, y esto ha salido en experiencias pasadas. Nosotros probablemente haya un alto nivel que se encuentren con que digamos que no vamos a poder tomar la propuesta. ¿Por qué les vamos a decir eso en algunos de los casos? Porque entendemos que una propuesta que no tiene una viabilidad de al menos 50-60% de aprobación, preferimos no perder su tiempo, no perder sus recursos y no perder el tiempo a nadie. Entonces, en la mayoría de los casos, y le justificaremos el por qué, vamos a entrar siempre en propuestas que tienen por lo menos un porcentaje, y tenemos un scoring bien definido para eso, que tiene un mínimo de un 70%, 65-70% de posibilidades de aprobación. Y ahí entramos y el proceso debería ser de unos 4-5 meses de acompañamiento, más luego lo que tengamos que esperar a que el financiador apruebe el proyecto. Y ahí lo dejaría, puedo responder preguntas que sean concretas sobre el tema. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eugenio y Alfonso. Vamos a ver, como comentábamos, la idea es que ahora vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas que han ido llegando, y entonces un poco también para responder algunos de los temas más de organización, porque ha habido muchas preguntas en ese sentido. Decirles a todos, en primer lugar, que esta presentación la vamos a compartir. También se está grabando este Zoom y más tarde lo que haremos también es ponerlo a disposición. Están pudiendo ver en pantalla la dirección de la página web de SDI y también un correo electrónico de contacto. Entonces, digamos, lo más importante es que para ya tratar de forma bilateral cada una de sus diferentes dudas con más profundidad, lo importante es que nos escriban un correo electrónico, digamos, donde nos pidan esta información, y también un poco lo que recomendamos es que nos cuenten brevemente un poco desde qué entidad nos están escribiendo y qué tipo de financiación, qué tipo de proyectos son los que quieren promover. Entonces, en ese sentido, como en este caso no tenemos sus datos, les rogamos por favor que nos manden un pequeño correo electrónico señalando sus direcciones de contacto, y estaremos encantados de compartir esta presentación y también más adelante de darles el enlace para que puedan volver a escuchar, o personas que en un momento determinado no hayan podido asistir hoy. Entonces, yo, dando paso ya a algunas preguntas que han ido llegando, hay una de ellas, por ejemplo, que nos pregunta, que son una entidad microfinanciera, en este caso sería sobre todo quizás para Eugenio. Dice, hemos buscado líneas blandas con el BID, con la IFC, con la CAF, pero nos han respondido que por ahora solo están financiando a los países que los fondean o sus clientes vigentes que están pidiendo alivios, pero no nuevos clientes que queremos irrigar a los microempresarios base de la pirámide que se han visto tan impactados. Entonces, bueno, yo creo que esa es una preocupación general. Yo creo que también ese es un mensaje importante que os queremos hacer llegar, y es que indudablemente la barrera de entrada a estos organismos es importante, que a veces la dificultad que hay es que, aunque son importantes los recursos, pues ya han estado canalizados hacia una serie de entidades y a veces es difícil entrar una nueva, pero en todo caso nosotros lo que estamos viendo por nuestra experiencia es que se abren nuevas ventanas de oportunidad y que sin duda se puede hacer. Entonces, a una entidad, digamos, que lo ha intentado pero no lo ha acabado de conseguir, Eugenio, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Yo diría que realmente nos encontramos en un momento que muchas instituciones, como el BitLab, por ejemplo, como USAID, con la iniciativa de nuevas asociaciones que antes mencionaba, están buscando nuevos socios, con lo cual, o nuevos beneficiarios, con lo cual sería muy extraño que nos encontremos con una respuesta de decir, no, porque usted no ha recibido financiamiento nunca a través de un multilateral. No, ahora mismo no deberíamos encontrarnos nos podemos encontrar con otras respuestas que no cumplen con los requisitos, que hay algunos temas que no están bien desarrollados en la propuesta, pero no es una condición de exclusión el que no hayamos trabajado con el financiador en estos momentos, por lo menos para instituciones como el BID, como el Banco Mundial o como USAID. No debería ocurrir. El otro tema, antes me parece que mencionaba la pregunta, Javier, es que decir para que no pueden darnos porque
son países que no fondeamos. No, hemos hablado, todas las instituciones que hemos mencionado en esta conferencia tienen proyectos con Colombia. Entonces, incluso el Banco Centroamericano de Integración Económica, que a pesar de que es un banco regional de Centroamérica, incluye Colombia también, por eso lo hemos mencionado. El otro día en una presentación con Ecuador no hablamos del Banco Centroamericano, porque no incluye Ecuador, pero en el caso de Colombia sí. No habría una exclusión porque no le fondía a ninguno de estos bancos. Entonces, y como digo, insisto, puede ser otros temas técnicos, temas que no hay una rentabilidad social, en algunos casos no hay una rentabilidad financiera, o la propuesta está mal planteada, o no hay una contrapartida fuerte. Pero no habría un tema de decir, no, es que ustedes no tienen financiamiento con nosotros, no pueden llegar. No, eso por lo menos nunca se ha dado el caso. Y de hecho, últimamente estamos tratando de promover más instituciones que no han recibido financiación. Si, por ejemplo, algunos de ustedes han recibido financiación con el BID, casi estaríamos más inclinados a irnos a preparar su propuesta con la CAF o con el Banco Centroamericano de Integración o con el Banco Mundial, mejor que una institución que ya les ha fondeado en el pasado. Muchas gracias, Eugenio. En este caso sería para Alfonso. Hay varias preguntas que a veces nos preguntan, digamos, por modelos concretos de formularios, nos preguntan, dependiendo de qué tipo de entidad es, hasta qué punto es necesario o no trabajar con una ONG. Entonces, bueno, yo creo que, Alfonso, tú lo has comentado cuando has hablado especialmente del caso de la Agencia Española de Cooperación. Me gustaría un poco que insistieras más un poco en la idea de que hay que ir viendo un poco caso por caso qué tipo de entidad es y qué tipo de línea, es decir, en el sentido de que no hay una regla general, que efectivamente a veces cuando es un Estado no necesariamente tiene que trabajar con una ONG, a veces sí, a veces no, y un poco me gustaría que abundaras un poco en la necesidad un poco de, en función de la línea específica a la que nos queremos dirigir, de qué forma tenemos que armar. O sea, un poco tú lo has señalado con diferentes líneas de la agencia, que habrá veces en las que necesitamos una empresa, habrá veces en las que necesitamos una ONG, habrá veces en las que podremos poner en contacto directamente a la institución colombiana con la fuente de financiación. Me gustaría quizás que abundaras un poquito más en ese tipo de ideas. Muy bien, Javier. Vamos a ver, voy a hacer la diferenciación entre Unión Europea y AECID, ¿no? Por ejemplo, la convocatoria que les he comentado de la Unión Europea, las entidades colombianas pueden directamente participar y ser solicitantes de las ayudas. En este caso, en esta convocatoria, hablamos de que tengan 5 años de existencia, 3 años consecutivos de trabajo y que además tengan personalidad jurídica y no tengan ánimo de lucro. Eso sería, por ejemplo, en esta convocatoria de la Unión Europea. Vamos a hablar de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Cualquier proyecto que recibe la Agencia de Cooperación Internacional normalmente tiene una entidad española, que es la que presenta el proyecto, tiene una entidad local, que sería la entidad colombiana, que va a realizar y ejecutar el proyecto. Esta institución tiene que ser una institución sin ánimo de lucro, pero en el marco de un proyecto pueden también participar empresas. Por ejemplo, imaginaros un proyecto de agua y saneamiento, que una ONG local de la zona de Chocó, que decide, o sea, que conoce el terreno, que sabe que hay una necesidad de agua y saneamiento, pues solicita y pide presupuesto a una empresa colombiana para que, digamos, haga la labor de construcción de esos pozos o de esas infraestructuras. Entonces ya estamos hablando de la ONG española, de la ONG colombiana, de la empresa que va a recibir un contrato para la ejecución de ese proyecto, y luego otro agente fundamental es siempre el municipio o la región. ¿Por qué? Porque cualquier proyecto de este tipo tiene que tener el aval de una administración pública. Por eso, siempre que recibimos un proyecto, solicitamos, por un lado, cartas de apoyo de las autoridades locales, del municipio o de la provincia donde se va a realizar el proyecto, y solicitamos también que haya una factura pro forma de un par de empresas que son las que, en principio, nos marcan los precios que vamos a meter en las partidas presupuestarias. Es decir, en un presupuesto, ¿qué se va a financiar? Se van a financiar terrenos, construcción, recursos humanos, salarios locales, salarios de expatriados, combustibles, compras de vehículos, seguros del vehículo y luego toda una serie de temas de funcionamiento. Incluso también suele haber siempre unos overheads o gastos administrativos para la entidad española y para la entidad local. Lo cual, digamos que, y respondiendo a alguna pregunta que veía en el chat, nosotros tenemos
formularios de todas las convocatorias y cuando nos metemos en una convocatoria facilitamos a la institución toda la información, incluso las guías que son muy completas. La Unión Europea tiene guías muy completas para que conozcáis cuál es el proceso en el que nos embarcamos a la hora de presentar un proyecto, cómo se va a evaluar, en qué momento se va a implementar, qué presupuestos, es decir, ahí hacemos una labor de acompañamiento que creo que es muy importante. Muchísimas gracias, Alfonso. Respondiendo también a algunas de las preguntas del chat, yo les voy a pedir un favor, digamos, a pesar de que he visto que muchos de ustedes nos han enviado sus direcciones de correo, digamos, para estar más seguros, porque no tenemos plena seguridad de si va a quedar grabado el chat y si vamos a tener acceso a todos estos mensajes. De nuevo, yo les pediría, por favor, a todos ustedes, como están viendo en la pantalla, en la esquina de abajo, en la esquina izquierda de su pantalla, pueden ver la página web y la dirección de Eugenio Peral de SDI. Y entonces yo les pediría, por favor, a todos ustedes que nos mandaran un correo electrónico para que les podamos hacer llegar esta presentación y para que también les mandemos un poco la grabación de esta sesión. Quería responder también brevemente, ha habido alguna pregunta que se refería un poco en cuanto a si hay oportunidades para las universidades. Digamos, un poco, la idea que les queremos transmitir es que, en general, el mundo de la financiación internacional puede trabajar con muy diferentes actores. Es un campo que es proclive tanto para las administraciones públicas como para las ONGs, como para las empresas. Es decir, prácticamente todo tipo de actores pueden encontrar vías de financiación. En el caso de las universidades, fundamentalmente se suele vehicular a través de dos grandes ámbitos. Hay una parte que tiene más que ver con la parte académica, con la parte de promover la movilidad de estudiantes y profesores y promover la internacionalización de las universidades, y luego está lo que es la parte más social que tiene la universidad, el trabajo que hace con determinados colectivos vulnerables, con determinadas comunidades de beneficiarios especialmente vulnerables, y en este caso también hay muchas fuentes de financiación que están trabajando con universidades. Digamos, yo un poco lo que me gustaría transmitirles es que existen fondos, existen buenas oportunidades, pero lógicamente la dificultad es que, digamos, hay que trabajarlo caso por caso, identificando muy bien, como ha señalado Eugenio, cuál es el diagnóstico institucional, cuáles, digamos, las características de cada una de las entidades y cuáles son las fuentes de financiación con las que se pueden trabajar, y indudablemente es un trabajo que requiere, digamos, mucho esfuerzo en una primera etapa, pero que tiene la gran recompensa de que según va pasando el tiempo se obtiene mayor experiencia y por tanto cada vez es más sencillo, digamos, el seguir estando dentro de ese club de entidades que consiguen financiación. La barrera de entrada es alta, es dura, pero también es cierto que el hecho de estar ya dentro y tener referencias de haber trabajado con financiación internacional nos abre nuevas puertas. Por tanto, digamos, yo creo que hay que tener optimismo en cuanto a que es posible y que hay otros que lo están consiguiendo, pero requiere sin duda un trabajo y un esfuerzo muy considerable. Bien, pues un poco para respetar, digamos, lo que les comentábamos al principio, no queremos tampoco abusar excesivamente de su tiempo. Es muy difícil agotar la materia. Como han visto, estamos hablando de muchos organismos, de muchas líneas de financiación diferentes. Yo un poco ya, antes de darle de nuevo la palabra a Omar, me gustaría, digamos, como conclusión, señalar que indudablemente, por lo que hemos visto en las presentaciones, existe un gran volumen de financiación internacional. La ventaja que tiene este tipo de financiación es que suele ser más estable. Digamos, cuando nosotros vemos las cifras de cuáles son los volúmenes que mueve la cooperación internacional y los organismos internacionales a lo largo de los años, sabemos que siempre va a haber recursos. No pasa como ocurre a veces con las fuentes nacionales, donde de pronto por determinadas circunstancias se pueden venir abajo. Normalmente los recursos internacionales son más estables y, como hemos visto, esto requiere un trabajo, digamos, muy preciso, muy fino, muy intenso, en el que creemos que SDI puede dar un buen acompañamiento y que tenemos la experiencia y los contactos con las personas que trabajan en estas instituciones que pueden facilitar ese camino. Por tanto, como conclusión, me gustaría volver a reiterarles que lo importante es que nos manden un correo electrónico a la dirección que aparece abajo, que nos hagan una breve descripción de su entidad,
que nos señalen qué tipo de financiación están buscando especialmente y por nuestra parte nuestro compromiso es el de contestarles en un breve plazo de tiempo y establecer ya un canal de comunicación bilateral con cada una de las diferentes entidades y únicamente, de verdad, darles muchas las gracias por toda la atención, por todas las personas que han participado y simplemente acabar ya dándole la palabra de nuevo a nuestro querido amigo Omar de la Fundación Comeva, que nos ha permitido, digamos, la gran oportunidad de dirigirnos a todos ustedes. Bueno, gracias, Javier. Espero que haya sido de su agrado y de su interés este webinar. Hemos querido, como les dije inicialmente, compartir. Creo que estamos en un mundo colaborativo. Nosotros somos de la cooperativa Comeva y evidentemente el cooperativismo nos impulsa a que compartamos todas estas buenas experiencias para su beneficio. Nuestro único propósito es compartir esas oportunidades de financiación, de fondeo internacional, con Javier, con Eugenio y con Alfonso, que tienen toda la disposición para apoyarnos a Colombia. Lo hicieron hace 15 días este webinar en Ecuador, con la participación de varios países. Este lo quisimos hacer solamente para Colombia. Y bueno, vamos a revisar también la posibilidad de establecer otros webinars, pero más focalizados, es decir, podremos trabajar un webinar solamente para temas de salud o alguno para temas de financiación y microfinanzas o cooperativas. En fin, la idea es poder acotar un poco y a través de las propuestas y de los comunicados que ustedes, bien sea a través de ellos o con nosotros, con mucho gusto los ayudaremos para consolidar, digamos, estas necesidades y poder trabajar de una manera más focalizada y que ojalá pues nos rinda a todos y podamos tener realmente esos apoyos internacionales con personas que realmente conocen, que han estado y tienen la experiencia suficiente para podernos ayudar en este proceso. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Javier, Eugenio, Alfonso, y evidentemente a todos los participantes. Vamos a colgar, Ana María, nos ibas a poner un slide adicional que terminaba también de fundación. No sé. Sí, señor, deme un momento. Tenemos un slide con la información de contacto de Fundación Comeva, por si tienen alguna duda, inquietud y nos quieran escribir. Entonces, Javier, es posible con mucho gusto les ayudamos. me pongas un momentico como host de nuevo, por favor. De acuerdo. Tú apareces como... Fundación Comeva. De acuerdo. Un momentito, por favor. Efectivamente. No, entonces, déjame que aquí ya lo logré. Entonces, si quieren, por favor, tomen la foto o capturen la pantalla de su computador o de su celular y nos escriben que con mucho gusto los contactamos y pues inclusive la idea sería poder empezar a hacer un trabajo mancomunado que nos permita a todos poder generar mayores impactos en nuestras comunidades de objetivos y bueno, ayudar al desarrollo de Colombia. Entonces, nuevamente muchas gracias a todos, un placer tenerlos esta tarde y sigan pendientes de nosotros para poder seguirles compartiendo estas oportunidades. Muchas gracias. Entonces, Javier, Eugenio y Alfonso. Gracias. Para todos. muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los amigos de España aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas Por gracias. compartir su conocimiento, importante. Pues El apoyo a la sigue pequeña repitiendo. fundación. Con gusto. Gracias a ustedes por participar. Como estamos muy